La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Vamos con el mensaje en esta mañana. Yo les había dicho a ustedes, la palabra de esos 8 días fue una palabra muy fuerte, muy dura. En verdad que sí, hermanos. Yo volví a escuchar este mensaje y de verdad que me salían lágrimas, hermano, de ver el efecto de la palabra. Pero aún así muchos todavía no pueden entenderlo, Y le dije hace 8 días que iba a comenzar una nueva serie. Bueno, una serie, porque de verdad que los domingos yo no he traído series, he traído mensajes, pero esto lo recibí hace como 20 días en mi corazón, oración, de que comenzara esta serie. Y es una serie que tiene que ver, hermanos, con Hebreos capítulo 11, acerca de la fe. Y el título de esta serie, que en verdad no sé cuántos mensajes van a salir, quizás 2 o 3 meses estemos ahí, pero el título de esta serie se llama Tan grande nube de testigos. Porque así el escritor, la carta a los Hebreos, lo expresó. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, tenemos el título de esta serie de mensajes. Hebreos 12, 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿vio? Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tan grande nube de testigos se refiere a todos los mencionados en el capítulo 11. Hay una galería de testigos en el capítulo 11. Obviamente que esa lista no pretende ser precisa. En Hebreos capítulo 11 vamos a encontrar muchos, no los he contado, pero muchos testigos de la fe, testigos de hombres y mujeres que pusieron la mirada en Jesús, y a pesar de las circunstancias que vivieron en el día a día, no se rajaron. Pero algo que es muy valioso, muy importante que lo tengamos en cuenta, es que dice que esa nube de testigos, hermanos, comprendieron una gran verdad, que es lo que vamos a comprender nosotros. Se sostuvieron y se mantuvieron porque ellos pusieron la mirada en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén. Y eso es lo que vamos a descubrir cuando veamos cada personaje, porque hoy no traigo ningún personaje todavía. Hoy voy a dar una introducción. Mi tema en esta mañana, el título del mensaje son unas notas introductorias para poder entrar a ver esa nube de testigos. Y usted vino hoy, hermano, por favor no se vaya a perder esta serie. El propósito principal por el cual se escribió la carta a los Hebreos, personalmente creo que fue escrita por el apóstol Pablo. Todos difieren, pero realmente nadie puede decir la última palabra. Podemos decir que la escribió Dios. Amén. Dios usó a un hombre, a un apóstol. El Espíritu Santo vino y tomó a esa persona para traer esta carta a los Hebreos, que es una de las cartas más ricas, porque nos habla de todo lo que tiene que ver el sacrificio sacerdotal, el antiguo pacto, y cómo lo compara, hermanos, con Cristo, y cómo ahora en Cristo es una realidad. Pero específicamente se escribe porque, aunque la iglesia había recibido la palabra de Cristo, ya se les había predicado el evangelio, que en Cristo se cumplía toda la ley, que en Cristo se cumplía
todo lo ceremonioso en los judíos, se levantaron unos hombres diciendo que que está bien Cristo, pero que no era suficiente, que había que volver a judaizar, como hoy día algunos lo hacen. Había que volver a mirar las fiestas, había que volver a mirar los sacrificios, había que volver a considerar muchas cosas. Y hermanos, el autor de la carta a los hebreos, que es Dios, a través del Espíritu Santo, deja esta carta para nuestros días y para la iglesia en general, todos los tiempos, porque lo que él detecta es que está habiendo una apostasía, que muchas personas que comenzaron bien, comenzaron a apostatar de la fe. Así que el principal problema que hay aquí es una apostasía. Y como cantamos casi todas las canciones, apostatar es volver atrás, es regresar, es abandonar, es dejar. Pero yo, como le dije una vez y lo ratifico hoy, es que ¿quién apostata? Un regenerado no apostata. Uno que ha nacido de nuevo no apostata. Uno que el Espíritu Santo está en su ser no puede apostatar de la fe. Pero solo apostatan aquellos que, conociendo la verdad, aún siendo partícipes, como habíamos hace 8 días, ahora lo vamos a volver a leer, del Espíritu Santo, y que viendo la obra de Dios, hasta conociéndola en su mente, abandonaron esa fe. La abandonaron. Y yo he sido testigo desde que soy predicador y desde antes de cómo la gente apostata. Ahora, quien apostata de la fe, hermano, eso es muy peligroso. Ahora, como eso estaba pasando, obviamente que esta carta se escribe para advertir a la iglesia del peligro de la apostasía. Porque el asunto, amados hermanos, es que hay mucha gente que se está congregando en las iglesias pretendiendo que son salvos sin serlo, pretendiendo que nacieron de nuevo sin haber nacido de nuevo, pretendiendo que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque conocen una doctrina. ¿Por qué? Porque han leído la palabra, conocen algo de la palabra. Es más, porque hicieron una profesión de fe públicamente, pero nunca la hicieron del corazón. Así que la gente apostata porque no son de Dios, porque lo único que hicieron fue que abrazaron una religión, porque lo único que hicieron fue que comenzaron a asistir a una iglesia, y lo más terrible, tomaron liderazgo y fueron hasta pastores. Pero le quiero advertir que la apostasía peor es la que está detrás del púlpito y la gente sentada en esas bancas. Porque hay apostasía, amados hermanos, y no usted crea que la apostasía es cuando hay un hermano, ya no volvió, ahora está en el mundo, ahora. Esa es una parte. Pero hay una semilla de apostasía dentro de muchas personas que están en las iglesias. Yo espero que en esta iglesia no, porque para eso es esta palabra. Pero hay gente que está en las iglesias con la semilla de la apostasía, que en algún momento se irán. Mire, hermano, yo no tengo problemas si alguna persona me dice: pastor, yo no quiero seguir con usted, me voy, pero se va para otra iglesia porque es la voluntad de Dios. Pero que se vayan a no congregarse, o que se vayan, amados hermanos, al mundo, ahí sí hay problema. Gracias a Dios que hay muchas iglesias, ¿sí o no? Y iglesias donde se predica la palabra de Dios. Problema, podemos ubicarnos. Algunos se han ido. ¿Dónde están? Me estoy congregando en tal parte, listo, hasta me llaman. Esta semana recibí una llamada de Orito, el Putumayo. Y estaba en un momento un poco difícil en mi vida, orando por la iglesia, pero cuando esta persona me llama,
Nunca me lo dijo, pero por teléfono me lo dijo porque hace, ¿qué habrá? No me acuerdo cuándo se fue el hombre. Hace como 6 años se fue. Y me dice, pastor, mi esposa y yo y mis hijos estamos en la iglesia, estamos muy contentos allí, todo, así me lo digo, gracias a usted, pastor. Porque este hombre y esta mujer nunca habían conocido una iglesia, y con nosotros estuvieron casi 2 años. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, Dios, por lo menos hay alguien allá, Señor, hay un resultado ahí. Pero triste saber de otras personas que se van y nunca más. Otra persona que me llama constantemente y también se están congregando, también estuvieron con nosotros como 3 años. Es una familia preciosa que también nos llama. Siempre que nos llama, pastor, gracias por esa palabra que usted nos enseñó. Pero no todos son así. La gran mayoría de la gente que se ha ido de las iglesias donde he estado yo, aún de esta iglesia, lamentablemente, no están en iglesias. Quiero decirle, hermanos, que la mayor apostasía, escuchen lo que le voy a decir porque es el engaño más grande, no es cuando uno se va, es cuando uno estando ahí no es de Dios, no es regenerado, no es nacido de nuevo. Tenemos el ejemplo de las 5 vírgenes insensatas, ¿sí o no? Ellas esperaban, ellas oraban, ellas vigilaban, ellas tenían todo, arreglaron sus lámparas, todo, pero ¿qué no tenían? No tenían aceite en su vasija, no tenían el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo no estaba en ellos. Así es que aunque esperaban al Señor, cuando el Señor vino, no estaban listas. Eso es lo peor. Un pastor con una iglesia grande y perderse, una congregación y perderse, gente asistiendo a una iglesia y sirviendo y perderse. Eso es apostatar, eso es una apostasía. Porque la apostasía, amados hermanos, es cuando una persona no cree con su corazón. Escuche lo que le voy a decir. Puede tener un conocimiento de la palabra, puede saber las doctrinas, puede conocer al dedillo todo, pero si no ha creído con su corazón. ¿Y cómo sabemos que ha creído con su corazón? Porque la persona está cambiando, porque en ella se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Jesucristo no dijo, lo van a conocer por las iglesias grandes, lo van a conocer por la prosperidad, lo van a conocer porque su hogar está bueno. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermano, el fruto no es que usted inclusive esté viniendo aquí, el fruto no es que usted esté dando para la obra, el fruto no es que usted esté ni siquiera acompañándome a orar. El fruto, hermano, es una vida cambiada. Que usted sabe que en su corazón ocurrió un cambio, que usted está comenzando a amar más a Dios y a aborrecer lo que Dios aborrece, que su vida se está santificando y que el pecado lo está dejando hace rato. Odia el pecado, pero si usted no ha entrado ahí todavía, es peligroso. Yo tengo en esta mañana 2 puntos, porque vamos a hablar de estos testigos. Pero antes de hablar de estos testigos, porque es que el escritor de la carta a los Hebreos quiso traer todos estos testigos para decirle a esta iglesia, para decirnos a nosotros hoy día, mire que estos testigos no se rajaron, mire que estos testigos no apostataron como otros que están apostatando en nuestro medio. Yo lo oraba al Señor esta semana porque esto lo tengo hace rato y estoy mirando. Mira, hay gente que se va de la iglesia y yo los dejo y los pongo en oración. Y a veces hasta le pongo al Señor y dice, Señor, ya lleva 1 mes y no viene tal persona, ahí está, Señor. Y si ya no viene, Señor, lo borro de mi lista. Yo no sé si tú lo tienes, ahí, ni siquiera estará en tu lista, pero en la mía está aquí abajo, lo saco en mi computadora. Pero cuando lo voy a sacar, de repente aparece y hago ahora sí. Hay gente que se ha ido de la iglesia, que hay muchos de ustedes se han ido, se han dado vacaciones 6 meses, 1 año, yo no sé, por allá, año y medio, 2 años, y luego y vuelven otra vez. Bueno, si usted está aquí, hermano, es porque en su corazón hay un deseo por Dios. Amén. Porque si usted
usted no quisiera de Dios, no volvería por acá. Así que todo el que se vaya, quiera volver, siempre será bienvenido. Si Dios no lo rechaza, mucho menos yo. Pero la idea de la carta a los hebreos es precisamente eso. Hay unos que están apostatando, se están yendo. Entonces ahora, ¿qué va a hacer el escritor? Vamos a traer una palabra que miren a los antiguos, que miren a los testigos, para ver si de repente nosotros nos examinamos, a ver si es que nosotros hay una apostasía. Porque le voy a decir algo, hermanos. En este año, estamos a marzo 13, ¿sí o no? Este año comenzamos a ejercer aquí ministerios. Comenzamos a orar un poquito más. Y quiere que le diga una cosa, 5 personas se nos han ido de esta iglesia este año. Cuando comenzamos a orar más la gente se va. Yo estaba triste estos días por eso. Y Dios como que me ayudó. Yo aquí tengo la palabra, que 2 puntos que voy a soltar ahora, pero quiero darles esto porque mi corazón estaba muy triste por eso. Pero anoche escuché a un pastor, casi escuchar 2 mensajes de él. Hoy publiqué uno, pastor David Wilkinson, que ya murió en el 2011, partió con el Señor. Pero él, en uno de sus mensajes, que eso me ayudó tanto a mi corazón, me ayudó. Él dijo lo siguiente, lo compartí a mi esposa esta mañana cuando desayunábamos. Él dijo lo siguiente, dijo, mire, él tenía un amigo, un pastor, comenzó a irle bien, levantó una iglesia en Estados Unidos, comenzó a irle bien, esta iglesia llegó a tener más de 1000 personas. Y el pastor bien, todo bien como todo lo hace, lo más de bien, predicaba la palabra, enseñaba, traía toda la iglesia, más de 1000 personas en la iglesia, pero él cometió un error. Se fue a orar un poquito más, se va a pedir al Espíritu Santo que lo ayudara. Digo error, usted me entenderá ahora por qué. Un error para bien. Se puso a orar, y cuando él estaba orando, él dice que él sintió una voz, sintió en su corazón, que le estaba diciendo, predica mi palabra. Señor, ¿por qué estoy predicando tu palabra? No, Señor, predica mi palabra como es. Pero Señor, yo estoy predica mi palabra como es. Predica el evangelio completo. Y entonces él comenzó a orar más, el Espíritu Santo comenzó a guiarlo y él decía, pero si yo predico esto que está viniendo a mí, los hermanos se van a herir, ay, mis amigos, ¿y qué va a pasar? No puedo decirles esto, no, porque es que no puedo. Y se fue a orar otra vez y el Espíritu Santo le dijo, si tú no predicas mi palabra, tú no eres mi siervo. Y él se asustó y se vino a predicar la palabra, lo que él le daba, la palabra que el Señor le daba, y la soltaba, la palabra que el Señor le daba y la soltaba. ¿Sabe? En menos de 6 meses esa iglesia pasó de más de 1000 personas a 200 personas. Todos se fueron. Le quedaron 200 personas en la iglesia. Y él dice, yo me estaba asustando, pero Dios me despertó. Pero ¿sabe cuál era? ¿Qué le daba a él firmeza? Que él estaba orando y metido en la palabra, oraba y metido en la palabra, predicaba y la iglesia se desocupaba, orando y metido en la palabra, predicaba y la iglesia se desocupaba. Y él le contaba a este pastor que le estoy mencionando, Wilkinson, le decía, pero ¿sabe? Con esas 200 personas comenzamos a crecer espiritualmente, a crecer internamente, a ser como Jesús, a tener el carácter de Cristo. Seguimos siendo los 200, pero esa iglesia explotó espiritualmente. Pero yo le decía, Señor, haz lo mismo que con nosotros, Dios. Así sea que me quede con 2 o 3. Y no crea, hermanos, tener gente con uno. Le voy a decir algo que ustedes no saben. Cuando comenzamos esta iglesia, hace 3 años y medio, comenzamos con 18 personas fuera de mi familia. Le digo cuántos hay ahorita de esos 18, hay 5 nomás. La mayoría de los que están aquí no comenzaron con nosotros la iglesia, ya llegaron después. Apostataron, tan siquiera de esta iglesia. Yo no sé de Cristo, pero
pero tan siquiera de nosotros se fue. Mi primer punto en esta mañana es advertencias en contra de la apostasía. Y luego en segundo lugar voy a hablar de la fe, que la fe evita a toda costa la apostasía. Y esa es la razón por la cual nos introduce al capítulo 11, para que miremos cómo esta gente, teniendo la fe, evitaron la apostasía. Así que vamos a mirar. Capítulo 2, versículo 1. Advertencias en contra de la apostasía, y arrancamos. En el capítulo 2, versículo 1, uno puede leer esto y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El apóstol estaba viendo gente que se estaba deslizando, que estaba cayendo, que estaba cediendo, y entonces ahora levanta una palabra: es necesario que con más diligencia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos creído, que hemos recibido, porque corremos el riesgo de deslizarnos. Y la apostasía comienza cuando alguien no atiende a las cosas de Dios con diligencia, cuando alguien comienza a soltar la oración, cuando alguien suelta la palabra, cuando alguien suelta la iglesia. Hermano, no es diligente en esto y se va a deslizar. Él está viendo eso, él está diciendo la razón por la cual la gente está apostatando, la razón por la cual la gente se está yendo otra vez al judaísmo, es porque no están atendiendo, no lo han visto como una prioridad. Y por eso se están deslizando. El versículo 3 nos dice que ellos habían descuidado la salvación. Dice, ¿cómo escaparemos? Bueno, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora se pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La gente que apostata porque comienza a descuidar la salvación. Bueno, yo siempre he pensado eso. Si es una salvación tan grande, ¿cómo es posible que alguien que la tenga la descuide? Yo siempre he pensado, la descuidará a quien no la tiene. Quizás sabe de la salvación en su mente, quizás sabe de la salvación en los demás. Ha estudiado la Biblia y conoce la salvación, pero no es suya. Porque si la salvación fuera suya, la cuidaría. ¿Pero por qué la descuida? Porque no es suya. Yo cuido a mi esposa porque es mi esposa, cuido a mis hijas porque son mis hijas, pues yo no voy a cuidar a quien no es mi hija, y aquí no es mi esposa. Yo cuido a la iglesia y hago lo posible, y los cuido orando y trayéndoles una palabra de advertencia, pero yo no puedo cuidar a aquel que no está aquí. Y una manera de cuidarlos, hermanos, es la amonestación. Pero muchos se la toman muy en serio y creen que es contra ellos. Pues claro, escuchaba esta semana de alguien que decía, sí, pero es que el pastor todo me lo es para mí, es para mi pinche, es para quién más. Hermano, yo aquí le predico es a usted, yo aquí no le predico a los ángeles, ni al vecino me está pasando. Obviamente que el mensaje es para usted como es para mí. Amén. Amén. Ay, el pastor me la está echando a mí. Pues si te das a quién, hermano. Sí. Pues es que usted cuando le estoy predicando agacha la cabeza y espalda allá. Hay gente en esta iglesia que me ha dicho, ay, pastor, ese mensaje si hubiera venido Julián Meta. ¿Cómo así? O sea que usted no recibió nada porque estaba pensando en el otro. Mire, esta palabra es para usted esta mañana y es para mí. Amén. Y Dios nos está advirtiendo, porque el peligro de la apostasía es ese, que la gente descuida la salvación tan grande. ¿Cómo Dios? Hombre, si es mi salvación, si Dios me la dio de gratis, lo menos que puedo hacer es cuidarla. Amén. Capítulo 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué era lo que lo llevaba a apartarse? Un corazón malo de incredulidad. Hermanos, esas 5 personas que se fueron desde que comenzamos a orar aquí, yo no entiendo. Yo oraba, Señor, esta mañana y estos días, Señor, pero si esta iglesia comenzó a orar más, si esta iglesia comenzó a traer una palabra más gruesa, si esta iglesia comenzó, Señor amado, a servirte mejor, ¿por qué se fueron? ¿Sabe qué me dijo el último que se fue? Me dice así, pastor, hasta aquí lo acompaño. Le digo, ¿por qué? Dice, porque los últimos días yo no me siento bien en la iglesia. No le dije nada, pero nos fui a orar. Dios, ¿por qué
esta persona no se sentía bien en la iglesia, no se sentía bien con tu palabra, no se sentía bien con los hermanos, no se sentía bien con tu presencia. ¿Por qué esta persona no se sentía bien en la iglesia? ¿Acaso ella iba a la iglesia era para que ella se sintiera bien? ¿Acaso no era para hacer sentir bien a Dios? Mire, hermano, mire, ¿a qué viene usted aquí? ¿A usted sentirse bien o que se sienta Dios bien? Lo otro, ¿cómo así que no me siento bien? O sea que nosotros vivimos es por sentires, no es por fe. ¿Acaso la Biblia no dice, y lo vamos a ver ahora más, el justo por la fe vivirá? Tremendo. Cada vez que una persona se va de la iglesia, no me sentía bien. Mejor que no se sienta bien, porque si usted no se siente bien, eso quiere decir que usted está mal, y que Dios y su palabra siempre estarán bien, y que si nos hacen sentir mal es para que nos arrepintamos. Amén. Usted no se siente bien, obviamente que no se va a sentir bien, y muchos en esta mañana ni se sienten bien con este mensaje. Es que esa es la idea, que usted y yo no nos sintamos bien, a ver si nos movemos. ¿No ve el testimonio que le acaba de dar de ese pastor? Cuando él hacía que la gente se sintiera bien, la iglesia le creció. Pero cuando él hizo sentir bien a Dios, entonces la iglesia se fue. ¿Iglesia? Como dice la hermana, los 200 eran. Esos eran. Y a veces es bueno que el palo se sacuda a ver qué queda. Amén. Amén. Y oraré para que este palo se sacuda y se siga sacudiendo. Y esta iglesia se sacude, hermano. ¿Cómo se va a sacudir? En la presencia de Dios. ¿Cómo se va a sacudir? Viniendo el Espíritu Santo sobre nosotros, porque a Él lo hemos descuidado. Todos nosotros lo hemos descuidado. Me siento mal, pastor. ¿Por qué? Porque usted me invitó a orar y fue tan cansón invitándome a orar, y como yo no fui, entonces mejor me voy. No haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Qué los hacía apartar de Dios vivo? Corazón malo de incredulidad. Antes, ahora mire, exhortados los unos a los otros cada día. Aquí dice cada día, yo los exhorto solamente los miércoles y los domingos, cuando usted quiere venir. Aquí dice, ¿cómo evitamos ese corazón malo e incrédulo? Recibiendo la exhortación los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, hermano, Dios dejó la iglesia en una sabiduría poderosa, y precisamente la iglesia es para que reciba la amonestación, para que el pecado no le engañe. ¿Usted sabía que hay gente que se siente bien con su vida cristiana? Esta mañana le decía a mi esposa, cuando me estaba cambiando, le decía, yo me siento mal, porque yo no estoy dando la talla. No, mi vida de oración, mi vida de estudio, mi vida de predicación, la vida de la iglesia, no es como debiera ser. Y tengo que incomodarme, tengo que sentirme mal. Pero hay gente que se siente tan cómodo como está. Esa comodidad que tienen lo va a llevar a apartarse. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y ahí está la promesa de entrar, pero algunos no estaban seguros de esa salvación, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Amén. Mire, Pablo, el autor de la carta de los Hebreos, dice, los que hemos creído hemos entrado en el reposo, hermano. Y le voy a hablar de un reposo espiritual, un reposo interno, un reposo del hombre interior. ¿Qué es eso? Que usted está tranquilo y seguro porque Dios le dio la salvación en Cristo Jesús. Yo no estoy hablando de una afirmación mental. Y aquí es donde tenemos que trabajar, porque muchas de estas personas que apostataron estaban engañados, porque ellos tenían un concepto claro de la salvación, pero espiritualmente no funcionaba.
Yo he escuchado a muchas personas que conocen muy bien la Biblia. Uno de los que salió, bueno, aquí hay unos familiares, lo hablo así porque ellos lo saben, pero uno de los que salió de esta iglesia intentó con nosotros estar más de 5 veces. Pero cada vez que yo lo tuve en la sala de mi casa hablando, nos sentábamos ahí hasta 2 horas y él me decía, es que yo no entiendo la Biblia. Es que cuando yo voy a orar no me salen palabras. Yo, usted es un impío. Y es que no ha creído. Sí, yo he creído. Y es que no sabe que el Señor le perdonó. Sí, yo lo sé, pero no. Entonces con eso me da a entender que lo único que tiene es un conocimiento. Conocimiento no salva a nadie. Los que están en la clase de evangelismo saben eso, fe intelectual y fe temporal. Otros buscan a Dios temporalmente, tienen el problema y acuden, pastor, ore por mí, ahora sí, pastor, mire, ahora sí me consagro, pero ¿por qué? Porque tiene los problemas a granel allí. Pero cuando todo se les resuelve, entonces abandonan. No, la fe verdadera implica que nosotros entramos al reposo espiritualmente y estamos descansando en Él. Pase lo que pase, ahí vamos a estar. Nada nos va a mover. Amén. Entonces le está diciendo, muchos están, pero aunque está la promesa de entrar en el reposo, algunos parece que no lo han alcanzado. Y esa gente que no está segura de la salvación, esa gente que no lo ha alcanzado, yo no sé, no lo ve a más de 8 días, no oye, no ve, no entiende. Esa gente, hermanos, que parece que no lo ha alcanzado, que está insegura, que no sabe si es hijo de Dios todavía, va a apostatar, va a abandonar. Versículos 14, Hebreos 4, 14 ahora. Que estas son advertencias en contra de la apostasía. Note que este es un libro dedicado a la apostasía, porque eso era lo que estaba pasando. Y en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o confesión. La profesión allí, ese sistema de doctrinas que ha creído. ¿Cuál es la doctrina que has creído? ¿Cuál es la fe que tienes? Retengámosla. Ellos parecía que no la retenían, la cambiaban. Por eso dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, mire el problema cuando no se retiene la confesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué estaban apostatando? Porque no se estaban acercando al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para socorrer su vida. Miren, mi hermano, cuando yo los llamé a ustedes a que oraran conmigo, es para esto. Para que nos acerquemos al trono de la gracia, para que hallemos esa misericordia y esa gracia para el oportuno socorro. Cuando establecimos la oración aquí, inclusive antes del culto, 1 horita, que no sé usted por qué todavía no viene a orar conmigo, cuando yo sé que puede. Lo único que yo quiero es que la iglesia en pleno nos acerquemos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para los problemas que vamos a enfrentar, para estar fuertes cuando vienen los problemas. Pero sabe, quien no se acerca al trono de la gracia corre el riesgo de la apostasía. Por eso dice, vamos a tener que retener esa confesión que tenemos y vamos a tener que acercarnos. Descuide de acercarse y verá. El otro punto de por qué están apostatando, y de pronto esto es un poquito fuerte, es que la apostasía viene como una consecuencia de una inmadurez espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Voy a leer esto rapidito. Parte de lo que hablamos hace 8 días, pero voy a tomar todo. Dice Hebreos 5:11 acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El hacerse tardo para oír lo va a llevar a la apostasía. ¿Cuál es el problema al ser tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, note, tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
y había llegado a ser tales que tenía necesidad de leche y no de alimento sólido. Me acuerdo tanto de la última iglesia donde nosotros salimos, que el pastor me decía: enséñele suavecito la palabra a ellos. Ellos no aguantan, denle lechita. Sí, por darle leche es que la gente está como está. Pero es que son bebitos y no aguantan. ¿Cómo que no? Muerden algo. Algo agarran, ¿sí o no? Entonces dice aquí, el problema es que por no oír no pueden recibir alimento sólido. Dice que están en los rudimentos de las primeras palabras. Había llegado a ser tales que tenían necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es inexperto en la palabra de justicia. Y cuando una persona es inexperta en la palabra de justicia, cualquier viento de doctrina que aparezca se lo arrastra, se lo lleva. Si ustedes, hermanos, que están aquí en esta hora, no están firmes en la doctrina, y por no estar firme en la doctrina, porque eso le ha pasado a algunos, le voy a decir algo: internet, una bendición, pero también puede ser una maldición, porque usted en internet encuentra de todo. Me acuerdo tanto aquí de una persona que venía, hace más de un año se fue, como año y medio se fue, pero cuando él venía aquí, él era un tremendo diezmador, diezmaba, pero se metió a internet y encontró esas páginas donde dice no al diezmo, y no al diezmo, y no al diezmo, y no al diezmo. Y luego cuando llegó aquí se cerró. Ella no quiso dar. Y como yo eventualmente los amonesto a que den para la obra, entonces se chocó y eso fue lo que lo sacó. Porque usted encuentra de todo. Dice el versículo 6.1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos? Esas primeras cositas, y ahí va a mencionar algunas. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. La gente sigue arrepentiendo de obras muertas, de la fe en Dios, esa primera fe, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, todavía pelean por eso, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, y esto haremos. Vamos a enseñar eso si Dios en verdad lo permite, pero esas cosas son de niños. Ahora, precisamente por quedarse ahí y no tener alimento sólido, miren lo que pasaba, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, como eso lo vimos hace 8 días, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y poniéndole a vituperio. Y aquí está la clave: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldita y su fin es ser quemada. ¿Qué está pasando con aquellos que no salen de la lechita y que no crecen y que no avanzan, que hacen dardos para oír, que no dan testimonio, sino que sigue? Mire, hermanos, es imposible que el año pasado y a estas alturas sigamos siendo los mismos o sigamos siendo peor. No, eso no se puede ver en los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que ir creciendo cada día, avanzando, ensanchándonos espiritualmente. Pero cuando esta gente no hace eso, entonces van a recaer. Y si recaen, dice, es imposible que vuelvan a ser levantados. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron en el lugar de aquellos que le dijeron a Cristo: crucifícale, crucifícale. Apostataron. Y le voy a decir una cosa: la apostasía es el pecado imperdonable. Es el pecado que no tiene arrepentimiento. Por eso dice aquí, no se pueden arrepentir. Y entonces él dice, y pone los 2 ejemplos, lo veíamos hace 8 días, es como la lluvia. Cuando la lluvia cae al terreno, el que da fruto es una bendición, pero el que produce espinos y cardos, abrojos, que no produce fruto, es una tierra maldita. Todos los que apostatan terminan ahí, en esa maldición. Capítulo 10, ahora, a ver si alcanzo a llegar al segundo punto, versículo 23. Como toda esta gente está apostatando, luego él viene y le habla del sacrificio de Cristo, capítulo 9 y capítulo 10, ampliamente. Entonces ahora, cuando termina que tenemos confianza en Cristo, ahora dice, verso 23, Hebreos 10, 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes, sin fluctuar. ¿Sabe qué es fluctuar? Hoy sí, mañana no. Hoy oro, mañana no. Hoy voy al culto, mañana no. Hoy doy para la obra, mañana no. Hoy hago esto, mañana no. Hoy aborrezco el pecado, mañana lo amo. Eso nos va a llevar a la apostasía. Entonces ahora él está diciendo a la iglesia, bueno, como todos estos apostataron, mantengamos entonces firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos creen eso? Que fiel es el que prometió. Amén. Y mire lo que dice ahora el 24, consideremos unos a otros, algo que hemos visto al comienzo, para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia existe para estimularnos, el hermano estimula al otro, no para sacarlo de la iglesia, porque eso es lo que me he dado cuenta. Cuando alguno se afloja, quiere aflojar al otro y llevárselo también. Yo no entiendo por qué es así. Pero luego, en ese contexto, que consideremos los unos a los otros, ahora dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. El peligro de la apostasía es cuando una persona comienza a dejar de congregarse. Porque déjeme decirle, si usted no viene a escuchar aquí la palabra de Dios, allá escucha la palabra del diablo. Así nos duele, es la verdad. Usted no se va a quedar haciendo el culto a Dios en su casa, es una mentira. Usted se queda o durmiendo, o viendo televisión o atendiendo a su familia. Amén, ¿me aman? Y ese es el peligro de la apostasía. La gente comenzó, ay, el pastor aquí en el hebreo, no soy yo, es el pastor de la carta a los hebreos. El pastor se está muy duro, el pastor se está poniendo muy fuerte en su mensaje. Ahora nos está diciendo que vayamos, no soy yo, es el de ahí, que vayamos a orar. Entonces, no, yo ya no me voy a congregar más allá que tal. Es que ya se metió a mi rancho. Yo hace 8 días le dije que no los iba a molestar con eso. Perdón, hermano, no puedo, y más con esa palabra de anoche que recibí. No puedo, porque yo voy a agradar a mi Señor, voy a agradar a mi Dios, y voy a traer la palabra que Dios me dé aquí. Yo esta semana luché mucho con esto, le dije, Dios mío, entonces ¿cómo predico? Para que no se vayan las personas, para que vengan otros, ¿cómo le hago, Señor? Ay, la única es que coja ese evangelio que hay por ahí, pero es que de eso no se trata de llenar este salón aquí y que llene otro salón más grande, no se trata de que honremos al Dios que nos dio la vida. Amén. Y que nos rindamos ante Él. Y ahora, otros ya habían cometido el pecado imperdonable de la apostasía y ahora es una advertencia. Mire, todo eso que estamos hablando es advertencia para los verdaderos creyentes. ¿Y por qué advertencia? Mire, le voy a explicar por qué la advertencia. Mire, mi hermano, usted está seguro de su salvación como lo estoy yo, pero ojo pelado, porque podemos estar engañados. Hermanos, vamos a abrir nuestro corazón en esta mañana. No es lo que yo crea con mi mente, es lo que esté pasando adentro de mí. Usted sabe si realmente Dios está obrando en su vida o no. Usted lo sabe. Nadie más, usted lo sabe. Y la advertencia precisamente es para eso. Que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. De que tenemos que examinarnos una y otra vez en la fe que tenemos, si vamos bien o estamos engañados. Porque yo le garantizo que las 5 imprudentes que esperaban al Señor, ellas pensaban estar bien. Yo le garantizo que la cizaña que estuvo siempre allí, o esos peces que salieron malos, que le dicen los apóstoles, Señor, sacamos los peces, Señor, arrancamos la cizaña, le dicen, no, Señor, déjela ahí hasta el día que venga yo con mis ángeles, y los ángeles van a hacer la separación. Los cabritos van a estar con las ovejas. Y hay muchas personas que se creen ovejas, pero cuando van a bramar como oveja, hacen como cabro, porque no pueden. No pueden vivir en santidad porque no pueden.
No pueden rechazar el pecado porque no pueden. No pueden orar porque no pueden. Porque no son de Dios. Y ahí es donde tenemos que revisarnos y caer rendidos ante el Señor y evaluarnos y tomar todas las advertencias que hoy estamos mirando. Y más vale, hermano, que hoy día aún cuestionemos lo que estamos viviendo, con tal, hermano, de estar correctos hacia donde vamos, tener una firmeza en nuestro corazón, porque aquí mucha gente estaba engañada. Ahora mire lo que pasó, versículo 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha devorado a los adversarios. La apostasía no se la recomiendo a nadie. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque después de conocer, ahora, voluntariamente peca. Ese voluntariamente peca, tranquilo, no se asuste, que muchos creen, ay, es que yo... Pecar voluntariamente no es que usted ahorita pecó y ya. No. El pecado voluntario es el único pecado imperdonable. Cuando una persona, después de conocer que Jesús es el Señor, después de conocer qué es lo que Dios quiere con esa persona, voluntariamente peca diciendo, Señor, es cierto, pero yo no voy por ahí. Cuando la gente toma una decisión siendo consciente, eso es más peligroso. Dice que después que le queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y le voy a decir una cosa, hermanos. En el infierno hay grados de castigo y va a sufrir más, van a sufrir más los apóstatas que los impíos. Porque un apóstata es un fariseo que se camufló en la iglesia, de que dijo ser sin serlo, y que se llevó a un pueblo con él. Muchos pastores hoy día son apóstatas, se llevaron un pueblo con él. Después de esto, la advertencia en contra de la apostasía, y solamente miré algunos pasajes. Vamos para mi segundo punto, que es la fe evita a toda costa la apostasía. Solo la fe, nada más, solo la fe. Por eso cuando vamos a mirar dentro de 8 días cada personaje de la fe, usted va a decir, ay Señor, yo le hablaba esta mañana al Señor, le dije, Dios, yo quiero mirar cada personaje de Hebreos capítulo 11 en cuanto a la fe de ellos. Claro que vamos a mirar sus debilidades, sus fortalezas, pero vamos a ver qué les mantuvo firme y que nos sirve a nosotros. Pero la fe es la que evita a toda costa la apostasía. La falta de fe en la obra de Cristo es la que lleva a apostatar. Falta de confianza en la obra de Cristo. Entonces vamos a mirar. Versículo 35, Hebreos 10:35. Después de que él viene hablando de esta gente apóstata, entonces luego dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza que tiene no la debe perder. Si los demás apostataron, pero usted no. Y ahí comienza Pablo ahora a meterlos. Nosotros no. No perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es como yo sé que una persona no es un apóstata, sino que él está haciendo la voluntad de Dios. Él es paciente, espera, confía en Dios. Habiendo hecho la voluntad de Dios, él va a obtener la promesa. Aunque aquí hablaba de la promesa, que era la segunda venida de Cristo, porque aún un poquito dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, porque esta gente estaba también, había mucha gente que le estaba diciendo, Cristo se tarda, Cristo no va a venir, eso es mentira, a ustedes los engañaron, eso es que resucitó y que se fue y que iba a volver, eso es mentira. Entonces algunos estaban entrando en temor, pero Pablo tiene que decirle, ojo, porque esa gente apostata, porque está desconfiando de la segunda venida de Cristo. Pero él le dice, la segunda venida de Cristo es inminente, va a llegar en cualquier momento, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no se tardará. Y luego le dice 38, mas el justo vivirá por la fe. O sea, confíe de que él va a venir.
Confiemos de lo que Él dijo es verdad. Confiemos en la palabra que es verdadera. Porque el justo vive por fe. Pero si el justo retrocediere, no agradará a mi alma. Si alguien dice que es justo pero retrocede, no agrada al alma de Dios. La apostasía no le agrada a Dios. Retroceder es apostatar. ¿Cuántos quieren tener agradado a Dios? No retroceda. Avance. No retroceda y no se quede como está. Avance. Avance. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ahora Pablo entra y se mete, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, lo que les está diciendo es, mire cómo se están yendo, porque muchos en la iglesia se estaban quedando. Yo me imagino esa iglesia, 1000 personas en esa iglesia, de repente el pastor comienza a predicar una palabra, ¿y qué pasa ahora? Se están yendo, la familia fulana se fue, el hermano de acá se fue, el otro se fue, y usted camine, y se fue, y menos, y se fue, 500 ahora, y se fue, ¿y qué pasa? Ay, el pastor está equivocado, se está yendo todo el mundo, ¿qué pasó? Pero esos 200, dice el pastor, se pararon a decir, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque el que retrocede se pierde, el que retrocede se pierde, el que retrocede pierde algo. Por eso nosotros no podemos retroceder, hermano. Mire, Dios nos entregó este salón para que hiciéramos culto acá, y usted se queda en la casa, usted no está valorando lo que Dios está haciendo aquí. Pero Dios está levantando un pueblo, y va a levantar aquí un pueblo que va a decir con Pablo y conmigo, no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Entonces, ¿qué somos? Somos de aquellos que tenemos fe para preservación del alma. La fe preserva el alma, la fe preserva el alma. No es como te sientes tú, no es como me siento yo, no es que esté pasando alrededor, no, que está pasando adentro en mí. Cuánta fe está llegando a mi vida de parte de Dios que me hace perseverar. En otras palabras, ¿quién persevera? El que tiene fe. ¿Y quién tiene fe? El que persevera. Esas dos cosas van ligadas. Muéstrame a alguien que está perseverando y le diré que tiene fe. Muéstrame a alguien que tiene fe y lo veré perseverando. No me diga usted que tiene fe y no persevera. No somos, dice Pablo. Otros están retrocediendo, yo no. ¿Usted puede decir eso en esta hora? ¿Y qué tal que sea su mamá la que retroceda? ¿Y qué tal que sea su hijo? Como mi esposa, mi hijo no quiere venir, entonces yo me voy. Como mi abuela no quiere, entonces yo me voy. Mi mamá no quiso, entonces yo me voy. Mi esposa no quiso, entonces yo me voy. No, Pablo lo tomó individual. Yo no soy de los que retroceden. Amén. Le voy a decir algo. Me gusta tener familias completas en la iglesia y oro por la familia y por las parejas. Pero es un peligro cuando uno de los dos o uno de los miembros de la familia le da el virus de la apostasía, porque arrastra a todos los demás. Comenzando esta iglesia nos pasó con una familia, usted lo sabe. Eran 5 personas, hubo uno que la embarró y se llevó a los 4. Se fueron 5 de uno. Y esta semana me pasó también con otra familia. Usted, Dios lo trajo a esta iglesia individualmente. Amén. Ojo con esos lazos familiares. La fe evita a toda costa la apostasía. Por eso hay una definición de fe. Y vamos a meternos aquí. Versículo 39. Vamos a enlazarlo con el versículo 1 del capítulo 11. Dice el verso 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el apóstol ahora? Habló primero de la deserción, habló primero de la apostasía, de cómo la gente estaba abandonando. Ahora afianza a la gente, porque todo lo que vimos acá no es negativo, nos está afianzando. Mire, otros están cayendo, nosotros no. Otros están dejando de orar, nosotros no. Otros no se están congregando, nosotros no. Otros no tienen fe, nosotros tenemos fe. Y entonces ahora cuando termina con eso, para decirle que el justo por la fe vivirá, que el justo se mantiene perseverando en la fe, entonces ahora define lo que es fe, para luego entrar a mostrar los testigos de la fe.
Por eso quiero alcanzar a definirle en esta hora lo que es la fe rapidito. Dice aquí, es pues, o sea, como consecuencia de esta fe que nos preserva, es pues la fe. Ahora, tendríamos que tratar de definir qué es fe. Pero la fe tiene que ver con un conocimiento. Primero hay que conocer la palabra. Tiene que ver con un asentimiento. Estar de acuerdo. Pero tiene que ver algo ahora con una confianza en la cual nosotros la depositamos. Creemos. Como la ilustración que yo les hago a los hermanos de evangelismo y se la voy a poner, que es la fe correcta. Mire, yo les hago esta pregunta. Me gusta esta ilustración que se ha manejado por muchos años, pero es muy bueno. Esa silla existe, ¿sí o no? Pero yo estoy cansado ahora, llevo más de una hora de estar parado. ¿Cuál es la razón por la cual yo no puedo descansar en ella? Si esa silla existe y me puede dar descanso, pero ¿por qué yo no puedo ahora estar descansando en esa silla, aunque yo sé que esa silla me da descanso? La razón es obvia, porque yo no me he sentado en ella, ¿sí o no? Pero si yo me sentara ahora en ella, ¿ustedes creen que estoy descansando? ¿Y por qué? Porque me apropié. No solamente creí, sino que tomé un paso y me apropié. Es lo que yo puedo definirle lo que es la fe. Cuando uno deja de confiar en sí mismo y ahora transfiere la confianza a Jesucristo. Pero dice aquí que la fe es la certeza. La palabra certeza es estar seguro. Otras versiones dicen que es la sustancia, algo que tiene uno allí como sustancia de algo. Otra versión dice que es el título de propiedad. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir? La fe no es ciega. La fe es algo que es real, pero yo no lo tengo aquí. Por eso dice, es la certeza. Yo tengo la convicción. Dice, es la convicción. La palabra convicción allí es que es convencido, estoy convencido, o tengo una certidumbre interna de lo que no se ve. Es la certeza, es la seguridad de lo que espero. Yo no lo tengo acá, pero lo espero. Es la sustancia. O sea, yo tengo algo acá. Me gusta esa parte, el título de propiedad. Como que a usted negoció una casa y a usted le entregaron el título de propiedad, pero usted todavía no le han entregado. Pero aunque usted no le haya entregado esa casa, hay gente que está viviendo en esa casa, pero usted ya tiene el título en su mano de propiedad. ¿De quién es esa casa? Pues es suya. O como lo que pasa allí. Yo llevo más de 3 años alquilando esa casa, o aquí este local, alquilando este local. Pero como la señora me dio un recibo, yo tengo el recibo, ese es el título que tengo de que yo puedo vivir otro mes ahí. Y mientras yo viva ahí es mía. Porque para eso pagué, tengo el título. La fe tiene que ver con algo que uno tiene, que está escrito en la palabra, pero que ha venido a nosotros, que lo tenemos. Y eso nos va a permitir obtener lo que en lo visible no se ve. Por eso la fe trata con cosas que no se ven. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, convención de lo que no se ve. Pero no es la fe natural de deseos que la gente quiera. Ay, yo tengo fe de que me va a comprar esa casa. No, un momentico. La fe tiene que ver con una convicción, pero de Dios. Que Dios se la dio, porque ¿qué tal? Que Dios diga, no, es que yo no quiero darle una casa. Ay, usted ahora me trae problemas. No, es que Dios quiere que sea prosperado en todo. Un momentico. Conozco un poquito mejor la palabra. A uno Dios les quiere dar, y si no le quiere dar a usted, y punto, no se lo da. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos conocer la palabra, necesitamos relacionarnos con Dios, a ver qué quiere, caminar con eso. ¿Qué otro ejemplo puedo poner? En Romanos 8, usted después lo busca, pero en Romanos 8 aparece 5 cosas que ya tenemos. Dice la palabra de Dios que a los que antes conoció, a esos también predestinó, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. Si usted nota esa escritura, aparece Pablo diciendo que ya todo está dado.
Yo le pregunto, ¿usted está glorificado? ¿Por qué Pablo dice que ya está glorificado? ¿Por qué Pablo dice, a los que el Señor conoció de antemano, ya los glorificó? Es que Él está hablando en la fe. Él está diciendo que aunque nosotros todavía tenemos aquí esta carnecita que nos lleva a cometer maldad, que nos lleva a cometer pecado, todavía usted no es un cuerpo glorificado, obviamente, pero en la fe ya está glorificado, porque el Señor no mira los tiempos como nosotros los vemos. El Señor ve el eterno, el Señor es eterno, y para Él el Señor un día, 1000 años es un día. Para el Señor tú ya estás glorificado, yo ya estoy glorificado. Esa es la fe. Entonces la fe es ponerme de acuerdo con Dios. ¿Qué dice Dios? Y yo le creo y lo traigo para acá. Me llaman las cosas que no son como si fuesen. O sea, la fe trata con cosas que no son aquí, pero sí son allá. Cuando Jesucristo dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿él qué estaba diciendo? Oren así, venga tu reino. ¿Por qué? Porque el reino de los hombres no es el que quiero. Usted tiene que vivir ahora de acuerdo al reino de Dios, pero para eso oren, para que el reino venga. Venga tu reino, porque cuando el reino viene será la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos nuestro propio reinito, porque tú y yo hacemos nuestra propia voluntad. Pero cuando el reino de Dios viene a nosotros, nuestro reino se tiene que ir, el reino de los hombres se va a desaparecer, nuestra propia voluntad sale y viene la voluntad de Dios. Algunos se asustaron cuando dije, ¿y si Dios no le quiere dar una casa? Es que lo digo porque en Hebreos capítulo 11 dice que algunos no consiguieron nada y aún así fueron hombres de fe. Es que Hebreos capítulo 11, cuando comencemos a verlo, vamos a ver que hubo mucha gente que conquistó, heredó, echó gigantes, hizo todo, otros no hicieron nada. Murieron apedreados, murieron de sed, murieron de hambre, fueron aserrados, no consiguieron una morada fija aquí, no tenían nada en la tierra, pero ¿sabe qué? Esperaban una ciudad en los cielos. Amén. Y eran hombres de fe también. Usted puede tener una casa muy bonita, lo felicito, gloria a Dios por eso. Si Dios a otros dice que no, pues hombre, tendrá uno en el cielo, y también gloria a Dios por eso. Nosotros no nos movemos por lo que pasa aquí abajo, sino por lo que pasa arriba. La fe tiene que ver con Dios en su bendita palabra. La fe nos va a cambiar a nosotros para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo al modelo de Dios, al carácter de Dios. Y después de que habla de esa fe, ahora, y comienza a nos dar los ejemplos, luego nos manda a la nube de testigos. Termino con esto, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahora Él los enfoca. Como otros estaban apostatando, ahora les presento el capítulo 11, los que no apostataron. Hay quienes, algunos eruditos de la Biblia dicen que el capítulo 11 fue como un paréntesis, que el apóstol quería seguir del capítulo 10 al capítulo 12, pero él tuvo que hacer un paréntesis para mostrar a estos hombres que caminaron en la fe, y ese paréntesis yo quiero que tú y yo lo veamos a partir de los 8 días. Amén. ¿Va a venir? Va a venir, aquí lo espero, para que veamos a estos hombres de la fe, cómo vivieron en fe, en ese paréntesis, pero luego pasamos al 12. Por tanto nosotros también, a la iglesia de nuestros días, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, que es lo que vamos a ver, ¿qué nos toca hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Peso y pecado es lo que nos deja correr. Quisiera hablar de eso. Peso y pecado no nos deja correr. Por eso dice, despojémonos. Eso es lo que vamos a ver, cómo esta gente se despojó del peso y del pecado que les impedía correr. Y ahora corramos con paciencia. No a la loca tampoco, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo será eso? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Nadie ha vivido sin Cristo. Todos los que van al reino de los cielos es por Cristo. Todos los que tuvieron la fe es por Cristo. Si Adán tuvo fe hasta el último que sea salvo en esta tierra, es por Cristo, porque Él es el autor de la fe y Él es el que la consuma. Así que sin Cristo no somos nada, pero con Cristo lo somos todo. ¿Quieren tener fe? Más relación con Él, Cristo y su palabra, comunión con la palabra, escudriñar la palabra, pero comunión con Él en oración. Y la fe viene a nosotros, y la fe viene porque Cristo es el autor y el consumador de la fe. Si usted quiere tener más fe, hermanos, no es levantándose a declarar y a hablar positivamente, es que usted comience a estudiar las Escrituras, a tener comunión con Él, que es el autor y consumador de la fe, y nos la transfiere a nosotros y nos la da, entonces la podemos tener. Amén. Estas son las notas introductorias de esta serie de mensajes. Número 1, tan grande nube de testigos.
Póngase En de pie. abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor.